Me gusta compartir conversaciones con gente que organiza muchas acciones en los temas ambientales, especialmente aquellos que ya tienen una experiencia y un camino ya realizado en el tema, porque tienen muchas conclusiones de años de trabajar en esto y también de los resultados que esto tiene y en donde nos damos cuenta que apuntan esos resultados. Acciones como por ejemplo reforestación o por ejemplo la limpieza de costas en cuanto a la basura, más que nada plástica, que el río o el mar nos regresa a la orilla. Y me encuentro que finalmente, digamos, la verdadera ganancia de estas acciones, cuando por supuesto estamos hablando de acciones locales, ¿no? Acciones locales buscando resultados pequeños que sumen a algo mucho más grande, que tiene por supuesto una consecuencia positiva, una ganancia global, tiene una ganancia también en la acción y por supuesto en lo concreto, digamos, que es el crecimiento, por ejemplo, de un árbol, con el beneficio ambiental que esto tiene y la limpieza de la costa en ese determinado momento en cuanto a lo que el mar o el río nos regresó. Pero más allá de eso, y esto quizás lo realmente importante, el beneficio de esas acciones en cuanto a lo global, a lo macro, digamos, no podríamos comparar en cuanto a equiparar un incendio premeditado, por ejemplo, o una tala ilegal, o una deforestación masiva de una selva. Entonces, estas acciones que cada vez son más frecuentes, me refiero a las acciones ambientales positivas, realmente finalmente la ganancia de esto es la generación de la conciencia y más que nada de la incorporación en nuestra profundidad como seres humanos que estamos totalmente conectados con el planeta en el que vivimos y no como algo externo a la naturaleza, como eso que está más allá y para servirnos nada más. Digamos que es un ida y vuelta. Esa es probablemente la verdadera ganancia, o sea, pasar de esa etapa de racionalizar solamente el problema, de entenderlo, pero aún en un segundo plano de nuestra vida, priorizando siempre otras actividades que son más importantes para nosotros, a un paso más allá en que estos temas se vuelven también parte de esas prioridades, o sea, están mezclados con nuestras prioridades y pasan a tener nuestra principal atención. Y ahí es cuando ya nos embarcamos en un camino de bucear realmente cuáles son las causas de todo esto, que va más allá de justamente de la quema, por ejemplo, de un bosque, o de la tala indiscriminada, o de la tala ilegal, o de la marea de plástico ensuciando la playa, sino que va mucho más atrás, a otras decisiones que llevan a parte de la comunidad a decidir, por ejemplo, hacer una tala, ¿no? Que hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, la pobreza o, por ejemplo, una ambición totalmente desmedida, un sistema de producción y de consumo que presiona que esas cosas sucedan, que se va corrompiendo y que nuestra misma forma de vida lo va permitiendo, el consumo que también genera los desechos por demás sin tener en cuenta el impacto que esto genera. Vamos empezando a bucear y alejarnos solamente de la superficie del problema, que son esos, por decir, esos indicadores que vemos, ¿no? El incendio, la basura en la playa, el árbol cortado. Esos son como los flashes que aparecen, y hasta en fotos, ¿no? Lo vemos hasta concretamente en una red social, por ejemplo. Pero al empezar a inmiscuirnos en este tipo de acciones, también de a poco nos lleva a reflexionar y a no quedarnos solamente a la superficie. Los problemas ambientales, sociales son mucho más profundos, y ahí está la verdadera ganancia, cuando en el momento de hacer clic y decir, bueno, esto también es una prioridad, y esa prioridad va a formar parte de ahora en más de mi ocupación, ¿no? Y de mi conciencia. Así que ese probablemente, al menos de mi punto de vista, es la verdadera ganancia de todas esas acciones locales tan importantes, que cada vez afortunadamente se realizan más y tienen más aceptación y más empuje y más participación por parte de toda la sociedad, tanto de organizada, civil, como individuales, como empresas, y también ahora sí la participación de municipios activamente, ¿no? Y gobiernos, que finalmente todos somos
quienes habitamos este planeta. Un gran abrazo y nos encontramos en la próxima.